Muy buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Ariel Gres, soy parte del Frente Cultura del Movimiento Autonomista y es para mí un gran honor estar hoy día en este rol de moderador de esta mesa, de esta actividad que para nosotros tiene un sentido fundamental, que es encontrarnos con ustedes a reflexionar y a proyectar las temáticas que hemos estado trabajando en el último tiempo, en el caso referida a cultura, que lo que más nos interesa es lograr traspasar las barreras que nos han tenido limitados de alguna manera y poder conversar directamente con los actores del campo de lo cultural. Por eso hicimos esta convocatoria de la manera más personalizada que se pudo hacer y por tanto celebramos este encuentro y lo celebramos ampliamente. En primer lugar, quería agradecer a la gente del Teatro Ictus, que abrió sus puertas de manera muy generosa. Lo he hecho desde el día lunes hasta el día de hoy, lo cual para nosotros es muy importante. Así que espero que esa colaboración también se pueda proyectar a futuro y que nos reconozcamos como aliados y como hermanos. Bueno, también quisiera agradecer a cada una de las personas que va a exponer hoy, que ya pasaré a presentar detalladamente. Y también agradecer a cada uno y a cada una de ustedes por estar acá en una noche de miércoles con nosotros y nosotras. Bueno, voy a proceder a presentar a cada uno y a Ruby de los expositores y la expositora que tenemos hoy día. En primer lugar, quería excusar a Doris González, quien estaba considerada en el programa, pero que no puede estar acá por razones de fuerza mayor, dado que, como algunos de ustedes pueden saber, la organización, el movimiento Ucamau, la organización a la que ella pertenece y en que ella tiene un rol de liderazgo importante, ha estado en un proceso muy álgido de movilización en los últimos días y que hoy de manera intempestiva fueron llamados por la autoridad, por el Serviu, a una reunión que ha durado ya más de 6 horas por lo que me han informado y en todo ese proceso está involucrado toda la asamblea del movimiento, por lo tanto tampoco pudieron gestionar que hubiera alguna otra persona, algún otro representante en este panel. Así que además de presentar sus excusas, también solidarizamos con su causa y les mandamos toda la fuerza, todo el aguante para que sus demandas lleguen a buen puerto como lo merecen. Y ahora sí voy a proceder a presentar al panel. A mi derecha está José Segovia Patara, que es un integrante del grupo Aracpacha y que actualmente es el encargado de cultura de CONACYN. Es un militante del movimiento indianista y también es guardián espiritual mayor del centro ceremonial Apu Huechuraba, Cerro Blanco. Así que pido un aplauso para él. Más hacia la derecha está Nicolás Rivadeneira, quien estudió cine y televisión en la Universidad de Chile y ha trabajado en distintos cortometrajes. Ha sido desde siempre un interesado en la comunicación popular y la educación en ese campo y ha participado en distintos espacios como el taller de televisión popular de Señal 3 La Victoria, realizado en conjunto con el ICI, y también la Escuela de Comunicación Popular. Y ya hacia al extremo de la mesa está Ruby Figueroa Ávila, quien es actriz comunitaria y profesora de teatro comunitario y gestora cultural, que tiene una vasta experiencia en esos campos, en la escena y también en los ámbitos de la educación y la gestión. Desde 1996 ha sido parte de la experiencia en Tepola, Festival Internacional de Teatro Comunitario, del cual es actualmente encargada de programación y producción general, y también es directora de la Fundación en Tepola. También se ha dedicado largamente a trabajar sobre educación en teatro popular latinoamericano. Un aplauso para ella. Esta jornada en particular la organizamos y la caracterizamos como vinculada a la problemática de cultura y territorio porque consideramos que es uno de los ejes, una de las problemáticas, uno de los espacios que son fundamentales para la construcción tanto a corto plazo como a largo plazo del Frente Amplio. Se ha dicho mucho sobre cómo es vital que el Frente Amplio logre territorializarse o logre expresarse, logre llegar a los territorios. Se ha dicho de muchas maneras, también inclusive en este mismo panel, y por tanto creemos que lo importante y lo justo es que podamos tener un diálogo en los territorios, no ni hacia ni desde los territorios, porque todos nosotros estamos inmersos en distintas luchas y eso es lo que hay que reconocer. Por eso es que quisimos dar el panel a organizaciones como las que están ahora acompañándonos,
porque tienen una experiencia que para nosotros es vital para este proyecto que estamos construyendo y que esperamos tenga una larga vida y que logre cambiar el estado de cosas en Chile. Por lo mismo es que planteamos dos preguntas claves que también son sobre las cuales animo a los expositores a recoger en sus presentaciones y luego en el debate que va a haber a los distintos grupos de discusión que se van a armar, que son: ¿qué podemos aprender de la experiencia del trabajo cultural en territorios, desde la orgánica partidista en general y del Frente Amplio en particular? Y ¿cómo se ha articulado el trabajo cultural territorial y cómo proyectan esta articulación para el próximo ciclo político? Que son cuestiones centrales. Para darle curso a la sesión, vamos primero a tener un espacio de intervenciones por parte de los dos panelistas y la panelista que tenemos hoy, cada una de 15 minutos, para luego proceder a un trabajo de discusión en grupos de 30 minutos que se va a cerrar con una plenaria general donde se plantearán tanto los puntos centrales que hayan salido en el marco de esa discusión como preguntas u otras opiniones que puedan ser. Lo que sí voy a enfatizar es que en cada uno de esos grupos de trabajo, cuando se armen, alguien pueda tomar nota, no de todo, sino que por lo menos de los puntos centrales, de manera tal que nosotros como Frente Cultura podemos también proyectar un trabajo en base a lo que se ha discutido hoy en día. Así que sin más preámbulo, voy a dar la palabra en el mismo orden que los presenté a los expositores, así que le toca el turno a José Segovia. Ese mismo. Camisaraqui, Gilata, Camisaraqui, Cuyacas. ¿Cómo están, hermanos? ¿Cómo están, hermanas? Gracias por la invitación. La verdad es que agradecemos porque nosotros, los pueblos originarios, somos poco considerados en el debate, en el desarrollo de lo que está ocurriendo en nuestro territorio, de que somos los primeros habitantes. Es larga la historia nuestra, son más de 500 años, es difícil resolver en 15 minutos. Además, como movimiento, nosotros tenemos algunas diferencias con lo que ha sido el desarrollo de todo el mundo occidental en el territorio tradicionales. La verdad es que nosotros, de 500 años o sometimiento de situaciones que vivimos, de alguna forma también buscamos espacios de desarrollo e incluso de rebeliones y resistencia, porque ya hasta estos días la situación es cada día peor. Y estuvimos vinculados a grupos, no sé, hasta grupos subversivos, alzando la voz por nuestro pueblo, buscando los espacios para poder plantearnos. Pero finalmente decidimos que ningún partido político nos podía enseñar nada. O sea, nosotros, nuestra cosmovisión, nuestra religión, nuestros trajes, nuestra música, nuestro idioma, nuestra medicina, nuestra espiritualidad. Entonces, ¿qué nos podía enseñar un partido político? De ahí surge, ¿no es cierto?, entre los 70 y 80 el movimiento indigenista, que es rescatar lo mejor de todos los pueblos para hacer un aporte al desarrollo integral de la humanidad. Eso, indudablemente, que incluso a sectores progresistas les molesta que nosotros nos digamos que somos indianistas, y hemos tenido hoy día conflictos con partidos políticos viejos occidentales por lo mismo. Porque nuestra cosmovisión es distinta, no tenemos lo que la cultura occidental nos ha enseñado, la forma de poder. El poder para nuestros pueblos no es el que tiene Piñera o el que tiene los grandes empresarios. El poder para la gente poderosa nuestra maneja otras cosas. Un poderoso nuestro es capaz de sobrevivir 3 días sin comer nada, es capaz de conectarse con las aves, es capaz de, ¿no es cierto?, entregar un mensaje profundo que puede, ¿no es cierto?, remecer un poco las conciencias. La gente poderosa de nuestra cosmovisión es otra gente. Nosotros decimos indudablemente que podemos plantear un montón de cosas que la cultura occidental desconoce. No nos van a reconocer nunca, difícilmente van a reconocer. O sea, no puede reconocer todavía, si le pregunto al más sabio, lo sabe la cultura occidental, todavía no puede decir cómo construyeron Machu Picchu los indígenas. Si alguien me lo dice acá, estaría muy contento. La verdad es que todavía le pregunto a todo el mundo, nadie sabe. ¿Cómo lograron, ¿no es cierto?, construir Nazca? ¿Cómo fueron capaces de desarrollar su mundo espiritual para conectarse con las aves y salir a volar junto con el cóndor, águila? ¿Cómo, ¿no es cierto?, correr junto a los animales, al tigre, jaguar? No nos pueden decir, todavía no, es inexplicable. Pero hay conocimientos que nosotros podemos rescatar todavía. Sabemos que cada planta, cada especie que existe en la tierra tiene su energía propia y que nosotros respetamos, honramos en cada momento.
Por eso nuestra cultura es diferente. Pero además, como indianistas, nosotros tenemos el espíritu abierto, nunca hemos sido discriminadores de nadie. La indianidad es el rescate de toda la gente que de alguna forma está conectada con la energía de la naturaleza, con la pacha, con la ñuque. Y ese es que tiene que ver con todo, con la música, la danza, las tradiciones. Para nosotros la cultura es una forma de vida, ¿cierto? Cotidianamente chayamos, tiramos la agüita antes de tomar nosotros al piso, la comida, porque agradecemos a la madre tierra, que no es todo lo contrario a la cultura occidental, que la tiene oprimida, así como oprime a los hombres, a la naturaleza igual. Así es que es difícil poder plantear, no sé, por resumir todo lo que nosotros tenemos que decir o todo lo que podemos transmitir para poder, en 15 minutos, solamente decirles que nosotros como espíritu abierto hemos logrado un gran movimiento en algunos sectores, en Chile especialmente. Si ustedes ven la cantidad de gente indianista en las calles danzando tinco, alzando la zampoña, alzando la huipala, es respeto a la diversidad. La huipala es respeto a la diversidad, a todo lo distinto. Porque de alguna forma el Tahuantinsuyo fue una forma de integración de todas las nacionalidades, de toda la gente, de todas las personas. En la cultura occidental todavía no pueden explicar qué fue el Tahuantinsuyo, qué fue la gran nación de los incas, que algunos dicen imperio de los incas porque en su concepto no canta de otra forma, y es más fácil que eso. O sea, es la forma de cómo nosotros integramos a otra persona, cómo lo abrazamos de corazón, como lo básico, como la pareja, como uno encuentra a su pareja y la toma por la buena, por la mala no la conseguir nunca, porque en algún momento se puede desatar y va a recibir ¿no es cierto? La respuesta. Por eso es importante eso de integrar, como fue el Tahuantinsuyo, donde se integraron todas las naciones, respetando su forma de ser, su forma de estar en la tierra. Los mayores reflejos, ¿no es cierto?, lo podemos ver en algunas culturas que eso eran parte de Tahuantinsuyo, como los diaguitas, por ejemplo, que ellos tenían su forma, su diseño, su forma de cerámica. Llegaron los incas y desarrollaron tecnológicamente su cerámica, pero mantuvieron los mismos diseños, y así muchas cosas más. Tecnología, conocimiento, existe en nuestros pueblos. Y eso lo transmitimos a través del canto, la música, la danza, la forma de estar en este planeta. Creo que la cooperación es para mucho más. Solamente plantearle que hoy día tenemos un conflicto territorial, porque de alguna forma nosotros confiamos en que el gobierno había firmado un acuerdo en tiempos difíciles, donde luchamos por la democracia en este país, ¿no es cierto? Estuvimos cantando la alegría, ya viene y pasó de largo. Y las promesas fueron: vamos a hacer un acuerdo político porque se integre ese muchacho, que vamos a construir en conjunto. Y la verdad es que cuando se creó la CONADI nombraron a gente de su partido, y es con el movimiento indígena. Entonces, ¿dónde está el respeto? No ha habido ningún respeto. Aquí son 3 pasos que nosotros reclamamos por ley y por todos nuestros derechos legales, que fue el Cerro Renca, el Cerro Chena y el Cerro Blanco. Lo único que logramos que tener un comodato hasta que la Municipalidad de Recoleta ahora le traspasaron, el único comodato fue el Cerro Blanco. Y hoy día nos quitaron el comodato, no sé, para pasárselo a un partido. Y lamentablemente los otros espacios, el Chena, el Renca, la gente nunca consiguió nada. Y peor todavía, el de Renca, porque de alguna forma la gente de la comunidad mapuche que peleaban por el espacio de ahí, se lo negaron, hicieron las investigaciones, profundizaron todo lo que tenía que ver Chena con los pueblos indígenas, se lo negaron siempre. Y ahora le entregaron a la iglesia una cantidad de hectáreas y una cantidad de años, que no hace lo mismo con los pueblos indígenas. Así que nuestro canto, nuestra alegría, nuestro corazón, nuestra energía están con ustedes. Creemos que es posible cambiar este mundo con toda la fuerza y la energía de la Pacha Jayaya. Bueno, nosotros hablamos de libre determinación, de autonomía, de autogestión. Hemos logrado construir por muchos años la Feria de Arte y Cultura Indígena, que la hacemos ahora en el Cerro Blanco, a lo mejor más de alguno la conoce. La iniciamos en el Santa Lucía y nosotros autogestionamos los espacios, o sea, los grupos van por la entrada, los artesanos pagan por un puesto para hacer la mantención. Y tenemos un centro, el Tambo, el CONACYN, que se autogestiona. Todo el espacio lo hemos autogestionado porque no queremos que alguien nos diga cómo tenemos que hacer las cosas.
porque no tienen todo el conocimiento nuestro, nuestra cosmovisión es distinta. Entonces, si acaso tenemos que rendir un proyecto bajo las condiciones que nos imponen, indudablemente no nos permiten desarrollarnos en plena libertad. Es así como los comodatos del Servio, que son totalmente transgresores, o sea, no respetan nada. El comodato del Servio, por ejemplo, prohíbe que la gente pueda ocupar los espacios en la noche. Y las machis, cuando hacen su huetipanto, su ceremonia, la hacen en la noche. Se prohíbe hacer cualquier actividad económica. Y actividad económica es cuando nosotros autogestionamos una actividad y las machas se autogestionan. Ellas viajan, no sé, hacen de todo el tiempo. Habían trueques, alguien se sanaba y alguien le entregaba porque está en nosotros la reciprocidad, la conmovisión. Si las machas entregan algo, las personas también entregan algo, un cambio. Eso está en toda la conmovisión indígena. Entonces, pero si el Servio nos da los comodatos, nos podía hacer lo que nosotros tenemos por derecho a la libre determinación, indudablemente estamos en un estado que es opresivo, represivo para nuestro pueblo. Los medios de comunicación, si acaso ustedes pueden ver, no tocan la música popular chilena siquiera. Imagínense lo que tocan del tema indígena. Y nosotros tenemos grandes exponentes. Yo tengo un grupo de la Raspacha, ¿no es cierto?, que hizo un aporte con todos estos monos que están hoy día, que les prestamos ropa a todos ellos. Trabajamos en todas las campañas, del Lago, del Elwin, del Frey, en todos los barrios, en todas las comunas, en todo el país. Y nunca nos reconocieron, nunca nos agradecieron siquiera nada. Y más encima hoy día saben quién soy yo y los saludo en la calle y se hacen los tontos. O sea, bueno, ahí, y la alegría que nos prometiste y todo lo que pasó, nada. Así es que de alguna forma nosotros tenemos memoria, porque si no nos estaríamos recordando que son 500 años de opresión. Tenemos la memoria intacta y tenemos el futuro en nuestro corazón. Creemos que este planeta lo vamos a reconstruir entre todos, es posible todavía. La Pacha necesariamente hoy día, con urgencia, requiere de cada persona que tenga una convicción distinta, recuperar la semilla, recuperar los ríos, los mares. Yo creo que es parte de nuestra lucha, por eso nuestra convicción es más amplia. Nosotros somos parte de toda esta tierra, por eso no tenemos frontera tampoco. Por eso también nos negamos a la cosa racial, porque hay sectores indígenas que son racistas. El grupo que maneja la municipalidad de Recoleta es un grupo racista, que discrimina a la gente que no es indígena, que creen que ellos son los únicos que existen. Es como una postura media nazi. Porque realmente la tierra es diversa, como los dedos de la mano, decía un abuelo indígena. Somos diversos, pero si juntamos somos un puño con fuerza. Por ahí va la idea de centrarle un poco de unidad, desarrollo integral. Jayaya, por ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Le doy la palabra a Nicolás. Hola, buenas noches. Bueno, no sé si conocen un poco quién soy, ¿no? ¿Quién es la Escuela de Comunicación Popular? ¿Puedes bajar la tapa del computador? Sí, es que es mi torpedo, entonces. Hacia acá. Muchas gracias. Ahora sí. No te escondas. Sí, ya. No sé si conoció la experiencia de la Escuela de Comunicación Popular. ¿Alguien ha escuchado hablar de ella en algún momento? ¿No? Qué bueno. Ahora les vengo a contar sobre eso. Primero mencionar que es una organización que funcionó más o menos del 2010 al 2014, 2015. 2015 fue su última actividad. Y bueno, en realidad es un espacio inactivo, inorgánicamente inactivo, seguimos viéndonos, tenemos otros proyectos, pero el espacio en sí como que ya no tiene una discusión política, por lo tanto hoy día no vengo a representar a la Escuela de Comunicación Popular, en realidad estoy como en mi individualidad y como parte de esa experiencia. Bueno, yo vengo del Instituto de la Comunicación de Imagen, ahí conocí a Kiara, que es mi profesora. Y ahí se formó un poco la Escuela de Comunicación Popular en el año 2010, más o menos, con estudiantes de cine y de periodismo, que buscaban un poco esta idea de realizar comunicación alternativa, popular, comunitaria, salir un poco de los márgenes como acotados que entrega la academia en cuanto al periodismo o a las comunicaciones, que tiene que ver como con esta orientación siempre al mercado, al marketing.
teniendo teniendo en América Latina toda una tradición de comunicación alternativa y teorización también de educación de comunicación popular, pero que bueno, los chiquillos que participaron en ese momento sentían que no se estaban tocando esos temas. Por lo tanto, formaron un grupo y a través de fondos institucionales, universitarios, se conforma y se empieza a hacer un taller abierto a todas las personas que quisieran participar para aprender distintas partes distintas áreas de la comunicación, pasando por herramientas técnicas como, no sé, lo más básico como edición de video, cámara, elaboración de prensa escrita, y también como contenidos teóricos, así como, no sé, Escuela de Frankfurt, crítica de medios y como hegemonía, no sé, la hegemonía de los medios en Chile, la propiedad de los medios en Chile, y como tratando de sintetizar un poco de lo que habíamos aprendido en el ICI, en la universidad, las reflexiones políticas al respecto, y como mezclarlas también con este aspecto más técnico, siempre fomentando en que, o sea, basándonos en la comunicación popular, de que todos en realidad somos comunicadores, no necesitamos un título de periodista o de cineastas para comunicar, y por eso la herramienta y por eso el espacio. Bueno, yo llegué a esa escuela el 2012 por el trabajo que había hecho con los chiquillos antes en otro espacio que mencionaba en la presentación del taller taller La Victoria, de cine, o sea, taller audiovisual La Victoria. Y ahí llegué a la escuela y claro, era un espacio bien interesante porque los chiquillos se habían constituido primero en la universidad y también tratando de vincular un poco a la pregunta o a lo que nos convoca, que tiene que ver con el territorio, sintieron al tiro la necesidad de instalarse en un territorio. Como abrir un poco, o sea, la primera idea, abrir las puertas de la universidad, pero luego, bueno, por contactos, por trabajo en conjunto, la escuela se asenta en la Junta de Vecinos de la Hormiga número 18. Y ahí ya comienza como el trabajo de la escuela, que duró hasta el 2014 de forma constante. Y ahí se revisan todos esos temas. Ya el 2015, y esto ya un poco como el grueso de la exposición, nosotros tuvimos una discusión súper importante como que nos definió como organización, que fue esta idea de que no queremos ser un espacio como de formación en general, como en un sentido entendiendo que las comunicaciones están como súper en boga y como, bueno, todos sabemos en el contexto que nos movemos, como que llegaban de repente individualidades al espacio de formación de la escuela con ganas de formarse, pero claro, me decían, ¿y para qué quieren grabar videos? No, yo saco fotos en matrimonio, pero me gustaría también grabar videos para ofrecer en la parrilla, que también grabo videos. Y nosotros decíamos, no, en realidad no estamos para, o sea, como organización social de base, no estamos para aumentarle sus plusvalías. En realidad queremos más organización, queremos reconstruir tejido social, apostamos por o sea, tenemos objetivos políticos por cuál hacer un espacio de formación. No es formación por formación. Entonces, ahí fue un gran giro, que orientar todos los talleres hacia organizaciones sociales. Y eso se acompañó igual de una discusión política que igual es gracioso igual estar aquí en el Frente Amplio exponiendo esto, porque precisamente yo creo que es como una tesis política que al menos en el 2014 manejábamos harto, que es precisamente lo contrario de una apuesta institucional hacia la presidencia o hacia los puestos como de puestos institucionales, que tienen que ver con la acumulación de fuerza. Igual en ese sentido la escuela nunca se constituyó como un partido, ni mucho menos. Era una organización con diversidad de militancias, por así decirlo, todas desde la izquierda no tradicional, como de lo que al menos en el ambiente universitario se llamaba como izquierda con intención revolucionaria, no sé, del área más libertaria, por así decirlo, que yo vengo más de esa tradición, como soy ex militante del Frente de Estudiantes Libertarios. Y bueno, otros compañeros de distintos lados que en realidad coincidíamos un poco que para apostar a la construcción de un movimiento popular grande, potente, como con capacidad de acción, teníamos que primero acumular fuerza. Y esa acumulación de fuerza entendíamos que, no sé, la dictadura y bueno, y todas esas lecturas que me imagino aquí estamos todos convencidos, sabemos un poco de esas lecturas, tiene que ver que la dictadura destrozó el tejido social, como cuesta reactivarlo, y las organizaciones mismas no se conocen entre sí. Como hablamos de territorialidad, pero dentro de Santiago hay millones de organizaciones que nunca se han encontrado. Y bueno, nosotros concibimos la misma escuela como un espacio para fomentar eso.
Y en ese sentido, organizamos primero una gran jornada con organizaciones amigas y no amigas, pero que sabíamos que tenían una cercanía, y ahí elaboramos una especie de diagnóstico, como cuáles son las necesidades comunicativas que tienen en las organizaciones sociales, de las cuales nosotros podríamos hacernos cargo. Y esa reunión igual fue interesante porque ahí nos dimos cuenta de primero, claro, de lo que el diagnóstico que nosotros estábamos haciendo igual era un poco... Es cierto que muchas organizaciones, no sé, de distintas áreas, sindicales, feministas, medioambientales, pese a trabajar en un territorio muy cercano, tampoco se estaban conociendo, todos estaban trabajando un trabajo muy parcelado. Y lo otro es que, claro, muchos tenían buenas intenciones, pero tampoco se visibilizaban. Y para eso igual apostábamos a que trabajaran su área comunicacional con nosotros. Y bueno, a partir de ese diagnóstico que hicimos, realizamos 4 talleres en el 2015, que bueno, todo esto está, si le interesa más la experiencia, está sistematizado como en una tesis que dirigió la Kiara con Eric y Denis, que son también integrantes del colectivo. En esas cuatro talleres que se hicieron a lo largo del 2015, fue interesante porque en realidad nosotros no somos una organización territorial. Nosotros fuimos estudiantes de la Universidad de Chile y ahí nos conocimos, y siempre como que se nos hizo patente la falta de territorio. De hecho, los talleres se hicieron en la FECH, como pedimos el espacio, sin relacionarnos mucho en realidad con la FECH de ese momento, pero sí pidiendo el espacio por un tema de cercanía, salvo un taller que se realizó en la Villa Francia en conjunto con la Radio Villa Francia. Y el primer taller fue de comunicación estratégica para organizaciones, y que igual eso a nosotros igual nos permitió como discutir este tema de la territorialidad, porque bueno, la idea fuerza de todo eso era el tema de la acción comunicacional, de cómo las organizaciones no se tienden a elaborar como una especie de despliegue comunicacional estándar sin pensar como un poco a dónde quiero llegar, a qué objetivo quiero cumplir, cuáles son mis necesidades reales comunicativas. Entonces, una compañera en ese momento que había hecho un diplomado de marketing comunicacional muy neoliberal, para mi gusto, hicimos un ejercicio como de subversión de eso y como trasladarlo al plano de las organizaciones sociales. Y se llama, claro, taller de comunicación estratégica para organizaciones. Y bueno, y ahí nos cruzamos con un montón de discusiones en ese momento como organización de base no partidistas, como este tema es súper potente, hay mucha gente interesada, pero no sé, como que apostamos siempre a lo que estaba diciendo, por el tema de la acumulación de fuerza, organizaciones sociales de base, y en la inscripción llegaron, no sé, desde no sé, gente de la, ¿cómo se llama? De la ADC, como militantes de la ADC pidiendo entrar a la escuela como encargadas de comunicaciones del Instituto Los Leones. Como que hasta ese nivel llegaron, llegó la convocatoria y se inscribieron alrededor de 100 organizaciones, de las cuales tuvimos que hacer un filtro gigante, porque si creemos en la educación popular sabemos que no podemos hacer un taller para 100 personas, es inviable y poco humano además. Y nada, pues en realidad esa experiencia fue súper nutritiva. Después hicimos talleres de audiovisual también para organizaciones, bueno, el mismo taller de radio que se hizo con otros radiodifusores. Y un poco las conclusiones de todo ese proceso fue que la organización igual hay como una necesidad de formarse comunicacionalmente, pero más allá del área de comunicación hay una necesidad de encontrarse, y creo que nosotros igual intentamos aportar un poco en eso, porque en la misma metodología, en el tema del trabajo colectivo, del trabajo en grupo, como que siempre fomentábamos como los diálogos, no sé, como que y no sé, hacíamos un seguimiento de una acción comunicacional que quisieran hacer cada organización. Y creemos que igual funcionó un poco, como no sé, el sindicato de BCI que instalaba un diario mural afuera del banco porque el banco les sacaba el diario mural de la pega al sindicato, como que les coartaba toda la acción política que tiene un sindicato con un diario mural, que es una cuestión súper inofensiva. Bueno, los chiquillos lo que hicieron fue como en un Transantiago hacer un diario mural, como que fueron, sacaron fotos, pintaron el diario mural en la noche y ahí hacían contrapropaganda del sindicato. O sea, una experiencia de un colectivo feminista también de Rancagua, que también pues ella nos decía que una señora, no me acuerdo cómo se llama la señora, me decía como que solo como con pensar estratégicamente la comunicación de su organización, se pensó ella misma como sujeta política a su organización dentro de su territorio, porque solo el preguntarse cuál es el objetivo de comunicar qué cosa, como que ella se situó y dijo, oye, nos estamos reuniendo, haciendo talleres, pero ¿para qué? Como
Como que siempre están llegando las mismas personas, como en realidad no estamos llegando a las personas que queremos llegar. No, y como que solo con el sentarse a pensar estratégicamente la comunicación, como que se le ordenó un poco la discusión política dentro de la organización fuera ya, o sea, más allá de la comunicación. Entonces, ahí identificamos también, no sé, pues que muchas organizaciones territoriales no disocian un poco lo comunicativo de lo político, en tanto crean la comisión de comunicaciones. Entonces es la comunicación de comunicaciones la que se encarga de difundir la actividad, etcétera, cuando en realidad nosotros insistíamos que la comunicación es política, siempre es política. Entonces la comunicación, al igual que la línea política, debe pasar como por una discusión transversal por la organización, porque si no queda decisión del encargado de comunicación, que siempre va a estar a última hora haciendo el afiche, no sé, como eso. Y claro, así como reflexiones generales del proceso, creo que, bueno, en términos personales, fue súper nutritivo porque también a mí me motivó como para seguir con esto de la educación. Ahora estoy estudiando pedagogía, de hecho. Y en términos ya como políticos, creo que también nos dimos cuenta de que hay un tope con toda esa línea política que estábamos discutiendo, al menos del 2014-2015, y hay un tope como con este tipo de organizaciones que dan mucho en tiempo, en horas de trabajo, que fue como el tema de que todos los militantes que se estaban egresando se estaban yendo porque tenían que trabajar. Y eso fue como el gran tope que hasta el día de hoy nos sigue un poco pesando, que tiene que ver con, claro, uno hace una organización social de base, independiente, sin Estado, sin partido, sin todo, pero claro, tenéis tus tiempos libres en realidad y como que cuesta mucho más. Entonces nosotros reivindicamos mucho la idea de hacer como una cooperativa, como que esa es como un poco la discusión que estamos ahora, como y también tratando de recoger un poco esto de la política y cultura, como que creo que al menos para nosotros ese es como un poco el camino, como entendiendo también la cultura como un producto. Entonces también viéndole como que claro, cultura suena o sea, uno puede entenderlo obviamente de muchas formas, pero si uno lo entiende en términos económicos también son horas de trabajo, hay, no sé, hay un montón de factores que te hacen decir como, claro, hay un trabajo que es necesario para las organizaciones, pero también se hace necesario vivir. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos en un proceso de transformarnos en una cooperativa de comunicaciones que sistematice un poco la experiencia, pero que nos permita trabajar de ello y seguir aportando a las organizaciones sociales. Y creo que eso... 2 minutos. ¿Ah? Te quedan 2 minutos. 2 minutos. Lo lamento. Eso no se hace, hombre. No, en realidad, eso. ¿Qué más puedo decir? Fue una buena experiencia. Creo que es interesante igual como, bueno, insisto en esta participación porque precisamente como el Frente Amplio y toda esta discusión como que en el último panorama, o sea, como en el último siglo político como de lucha que se abre y todo, creo que es interesante pensar cómo se relaciona el territorio como con este tipo de espacios. Como lo que decía tú en el principio, como tenemos que ir a buscar a las organizaciones sus territorios, son las organizaciones las que se tienen que sumar, somos nosotros como sujetos que en realidad sí estamos insertados en territorios, porque también es un tema, nosotros en la escuela lo discutimos, como ¿qué en realidad constituye un territorio? ¿Un territorio lo constituye específicamente algo físico? Como territorio es mi vecino, o territorio también es mi grupo de afinidad, como, no sé, como que igual hay un montón de formas de abordar el territorio que nosotros también problematizamos. Y creemos que obviamente en términos de pega territorial, y también eso es algo que discutimos, también es algo que en Chile no se ha explotado mucho o explorado mucho, como que al menos de mi formación, las experiencias territoriales como inserción territorial, no sé, vienen como del MIR, por ejemplo, y como todo ese tipo como teorización política en cuanto a la inserción de territorio, pero no es que esté en contra del MIR, pero como que es un contexto completamente distinto y se hace necesario también repensarlo. Y creo que todas las organizaciones sociales, o sea, todas las organizaciones políticas que conozco tienen al debe obviamente una política territorial seria, pues como que es un área súper inexplorada como en un contexto donde existe la movilización estudiantil súper fuerte y los movimientos sociales de distintas temáticas muy fuertes, pero la territorialidad como en sí, sobre todo en un plano orgánico como de partidista, creo que falta mucho como, al menos de mi experiencia, como que, claro, es como algo que hay que mucho pensar, así que eso. Gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, en realidad, y le damos la palabra a Ruby. Gracias. Estoy nerviosa igual que tú. Agradezco también la posibilidad de estar representando a Cultura Viva Comunitaria Chile, pero también a hablar de la experiencia de Entepola. Pero voy a tratar de ser rápida, pero creo que me parecería absolutamente injusto si no hiciera una... voy a encender el... ¿Lo hago yo? Me van quedando 2 minutos menos, Juan Pablo. No. El tiempo es relativo. Ahí está. Entonces, agradecer esta invitación. Voy a tratar de ser rápida también en lo que vamos a tratar de transmitir y respetando todas las organizaciones que pertenecen a Cultura Viva Comunitaria. Que a partir de la diferencia, yo creo que justamente es lo que se está tratando de trabajar y son las dudas que tú estás manifestando. O sea, ¿qué pasa con todas las organizaciones que no nos comunicamos, que somos islas, que... Bueno, pero también eso tiene una gran respuesta que yo creo que nosotros va a todo lo que ustedes dijeron y desde un sistema, desde también aclarar que yo y nosotros no pertenecemos a ningún partido político y también considero que eso es súper necesario decirlo en estos tiempos. Bueno, Cultura Viva Comunitaria es un conjunto de actores de la sociedad que podrían ser posibles aliados en la construcción de un tejido cultural comunitario capaz de impulsar transformaciones de largo aliento en el continente. En este movimiento participan organizaciones culturales de base territorial con conciencia de la problemática de las políticas públicas, organizaciones de comunicación comunitaria, organizaciones de desarrollo y políticas públicas, gremios de trabajadores de la cultura y comunicadores, universidades y espacios académicos, organizaciones sociales, estudiantes y docentes de institutos de artes, artistas independientes, movimientos de arte callejero, nuevos movimientos culturales urbanos, movimientos juveniles, movimientos de alfabetización y educación rural, pueblos tradicionales, organizaciones y redes de economía solidaria, redes y movimientos de artistas, organizaciones de educación popular, ONGs, y aquí quería marcar esto con amarillo, lo que viene, trabajadores del Estado en arte y cultura, diputados y parlamentarios que entienden el tema, organizaciones de responsabilidad social empresarial, sindicatos, entre otros. Hay más, ya, pero por el tiempo vamos a avanzar, pero justamente me gustaría mencionar también otro tipo de organizaciones que a lo mejor no pertenecen a este movimiento, que son otro tipo de organizaciones que justamente están haciendo un esfuerzo y un trabajo absolutamente a pulso, de lucha, de resistencia. Entonces, cosa de meterse a Facebook, y no voy a hacer una charla de redes sociales, pero sí es importante decir, por ejemplo, que si uno ve y va visualizando todo lo que ocurre y sucede, por ejemplo, contra la cultura del patrón atacamos con sedición y organización. Talleres de teatro, movimiento Movilízate, que es un movimiento político y cultural, también en Cerro Navia, documentales sobre la experiencia de la legua. Por ejemplo, ellos con esta manifestación le cerraron su Facebook, que es una tontera. O sea, yo no sé si se creen que ganaron una guerra cerrando un Facebook, no sé. Bingos, también es parte de la orgánica. Compartir semillas, talleres de huerto, charlas también en escuelas de teatro sobre el teatro comunitario, experiencias de teatro en las cárceles, aniversarios de poblaciones, jornada de plantación por un parque comunitario popular. También existe espacios culturales, Colegio Paulo Freire, en San Miguel, y así, o sea, hay un montón. O sea, en ese sentido, ¿por qué nos sentimos tan solos siendo que hay tanto? ¿En dónde está el problema? ¿Dónde está el problema? Tocatas de rap, de hip hop, colectivos de teatro Barrancas, de Pudahuel Sur, colectivos de teatro comunitario Chacabuco, de Recoleta, choripanada de autogestión en Pedro Aguirre Cerda, agradecimiento de una organización que se llama Casa Víctor Jara Mil Colores, donde participaron más de 60 organizaciones artísticas comunitarias, talleres, charlas. Se viene pronto también otra actividad, comunidades, cultura y participación,
Red Cultura Viva Comunitaria participa en un programa de radio. En Tepol ahora tenemos un programa de radio que se llama Los Protagonistas Somos Todos en radiohuayco.cl. Patrimonio Matasur. Entonces estamos seguros que hay muchas cosas que nos unen, como la identidad, la memoria, la historia, encuentros, caminos, reencuentros, continuidad, ideología, luchas, compromisos, procesos, origen, experiencias, intercambios, construcción y o reconstrucción desde una acción real, crisis, reflexión, errores, aprendizajes, energía, colaboración, ritos, esperanzas, necesidad, resistencias, desconfianzas, trabajo en equipo, independencia versus dependencia, formación, educación, arte, cultura y política. Pero lamentablemente estamos en el tiempo de los hay que. Y aquí les vamos a pedir ayuda porque asumo soy teatrera y aquí me van a tener que ayudar todos porque estamos en el tiempo del que hay que crear políticas culturales, hay que crear políticas públicas, hay que generar espacios de expresión, hay que cambiar la constitución, hay que promover espacios de participación de la ciudadanía. ¿Qué otros hay que más hay que? O sea, ¿cómo nos podríamos...? Yo sé que podrían decir un montón de cosas. Díganlo nomás, con toda confianza, si no me importa, si esto es un espacio de construcción entre todos. O sea, ¿qué más hay que hacer ahora, en estos tiempos? ¿Qué más hay que? O sea, diga. Cuando yo digo hay que o escucho hay que lo he escuchado a lo largo de toda la vida, siempre me pregunto a quién se le pide, quién es el sujeto, porque el hay de haber es una cosa en el aire como cuando dicen habría que hacer algo. Pero no es uno al que lo hace, ni nadie para el dedo ni el paso adelante. Entonces, ¿a dónde va el aire? Exacto. Me siento súper identificada. Es que, ¿saben lo que pasa? Es que nosotros, yo siento que muchos, independientes de las diferencias, yo creo que hace tiempo que estamos haciendo. Entonces, ¿dónde está el quiebre para que justamente esos hay que dejen de ser solamente ilusiones, dejen de ser solamente una discusión política, dejen de ser solamente una necesidad de poder? Porque de que así como ustedes lo han dicho, de que nos utilizan, claro que nos utilizan. Po. Entonces, ¿hasta dónde? ¿Dónde viene ese cambio? Yo creo que esa es la pregunta que tienen todas las organizaciones, porque yo sé, y no quiero justificar, que uno de los temas donde nosotros no nos encontramos es justamente porque tenemos tantas cosas que solucionar para poder hacer. Desde el director de escuela, que si le caíste mal, que nos echan. Que si la persona que no está para que abra la unidad vecinal, no se puede. Y por eso nosotros a veces nos transformamos en una especie de proyecto itinerante, porque hay que ocupar el espacio que esté. Entonces, es difícil hablar solamente desde las ganas de que esto cambie, pero las personas que no tienen un trabajo real de esfuerzo, de lucha, muchas veces como que no queremos ni siquiera hablar. Queremos ver más acciones, más que escuchar tantas cosas. Entonces, por ejemplo, esto lo saqué del muro de una organización de Cerro Navia, que no voy a mencionar cuál es, porque ellos no avalan eso. Y dice: no le compramos al Estado su intento de legitimarse apropiándose de expresiones culturales populares. ¿A dónde la vieron? Si cuando caminamos por algunos sectores de Santiago nos hacen al tiro controles de identidad, si cuando queremos manifestarnos nos mandan fuerzas especiales todos armados, reprimen a estudiantes, pobladores, flaites, hinchas y trabajadores, cuando nos tomamos las calles e intentamos poner en práctica aquella consigna de Santiago es mío, que después hablaremos qué es eso, porque para el poder Santiago es mío siempre y cuando la autorice la Intendencia. Eso... al menos para nosotros es como el resumen de lo que pasa con nuestras organizaciones comunitarias, culturales, populares, artísticas, comunitarias y todo lo demás. Entonces, cuando hablamos de políticas culturales, yo lo pongo entre paréntesis. ¿Cómo se llama? Perdón, entre signos de interrogación. Porque políticas culturales habla de la promoción de la identidad cultural, la protección de la diversidad cultural, el fomento de la creatividad y la consolidación de la participación ciudadana, entre muchas otras cosas. Pero ¿en manos de qué está eso? O sea, es como... O sea, lo que le pasa a usted, o sea, y a su... O sea, ¿en manos de qué? ¿En manos de quién van a quedar las políticas culturales? ¿Quién las va a crear?
Entonces, lamentablemente, para que esto cambie, obviamente que tiene que empezar todo de cero. Todo nuevo. Todo nuevo absolutamente. O sea, no podemos negar el trabajo que había en dictadura y antes de dictadura. Bueno, yo nací en los 90, así que solamente hablo de lo que me han contado. Pero había un trabajo de red donde no había Facebook, no había Twitter, no había Internet, no había nada. Entonces, ¿por qué eso? Bueno, todos sabemos. En realidad, sí, yo creo que ustedes saben mejor que yo por qué todo eso no funciona. No sé, es difícil plantearlo y hablarlo. Pero ya que era necesario hacer esa introducción, con mucho respeto a todos los trabajos que se realizan, nosotros, y no lo voy a... Hay algo que quizás faltó de mi presentación y que no me voy a cansar de repetirlo hasta que me muera, es que todo mi trabajo que he aprendido a hacer, mi trabajo comunitario, fue a través del teatro. Yo soy alumna de los talleres de Antepola del año 1996 y de ahí para adelante mi vida cambió absolutamente. Hablar desde esa forma de transformación, donde sabemos todo que el arte, obviamente que es un gran protagonista, si eso generó los cambios partiendo por mí, lógicamente que nosotros creemos que todas las personas que participan en nuestros talleres, en la compañía, en el festival, por ejemplo, en el festival de teatro participan más de 60 personas que son voluntarias que piden sus vacaciones para estar en enero, y que eso no es cualquier cosa. O sea, más encima, pedir tus vacaciones para ir a trabajar, y no son solamente 10 días, son más de 15 días, estamos desde diciembre trabajando. Entonces, en donde obviamente nosotros tenemos grandes referentes. O sea, yo siempre lo voy a decir, o sea, uno de mis primeros profesores fue David Musa, y hemos aprendido un montón, donde ha llegado gente con otras experiencias, ha llegado gente que ha estudiado teatro, ha llegado gente que se ha salido de estudiar teatro, porque se desilusiona absolutamente, porque si tienen un trabajo en la comunidad y se encuentran con ir a estudiar una cuestión absolutamente competitiva, discriminadora, no va a dar. Entonces, nosotros tenemos este lema que es: cuando una persona adquiere nuevas herramientas de expresión y comunicación, puede cambiar su vida. El teatro comunitario modifica positivamente a quienes lo experimentan, crea protagonismo y beneficia no solo a quienes participan de él, sino también a su entorno. Se nutre de lo más esencial, profundo y preciado del espíritu humano, su capacidad de crear, de transformarse y transformar, de ser humano y humanizador. El teatro comunitario no transita bajo la lógica del mercado, el arte no es patrimonio solo de los artistas. Esto fue lo que nosotros aprendimos. O sea, esto fue lo que nosotros nos ha hecho llegar con respeto, con una acción real, de aceptar nuestro origen. Es fácil olvidarse, es fácil, de entender muchas otras cosas. Entonces, también me gustaría preguntarles, por ejemplo, de todos los que están acá, ¿quiénes participan en organizaciones comunitarias, o en organizaciones culturales, de los que están aquí? Algún día seremos más. Algún día seremos más. El cambio está acá, absolutamente. El cambio está entre nosotros. Y no lo digo desde ningún romanticismo y no lo digo desde ninguna esperanza falsa. No, yo soy bastante pesimista en mi cotidiano, pero de verdad creo que lo que nosotros hacemos y lo que hacen todos los demás puede lograr algún día cambios potentes. Entonces, Antepola, bueno, como proyecto lleva 31 años. Está el Festival de Teatro Antepola, que son 31 años. Está la Escuela Latinoamericana de Teatro Popular en la TEP. Está la compañía que increíblemente lo que menos hacemos es actuar. Porque todos estos años nos hemos dedicado tanto a hacer otras cosas para poder sostener nuestro trabajo, que lo que menos hacemos es actuar y siempre queda como al final de nuestras opciones. Pero sí, también nos gusta hacerlo.
Y ahora, mágicamente, con el programa radial, que se llama Los Protagonistas Somos Todos, nuestro programa en Radio Huayco, y que también nos ha hecho conocer otras formas de difundir nuestro quehacer. Estamos un poquito como muy entusiasmados. Entonces, claro, toda la primera etapa de Entepola, que es del 87 al 2006, tenía un lema que se llamaba La Utopía Vive. Está el primer festival, presentaciones de la compañía. Entepola es un proyecto ligado a la historia del país, proyecto de resistencia cultural, redes locales, nacionales e internacionales, teatro y desarrollo comunitario para el fin de una dictadura. Esa era la meta. Y también aquí nosotros pusimos con tacha porque ya también nos tiene absolutamente agotados hablar de ciertos términos, por ejemplo, recorrer caminos críticos, un nuevo paradigma, el modelo neoliberal, el tejido social, resignificación y muchos más. Hay cosas a veces que yo ni siquiera las entiendo. Y de verdad lo digo así súper honestamente porque desde el hacer es otra la comprensión de todas estas frases, etc. Dictadura versus democracia. Tenemos dudas todavía. No, estamos ahí, por ejemplo, antes estaba la División de Organizaciones Sociales, la División de Cultura del Ministerio de Educación. Forma de gestión y autogestión, cada uno tiene su propio modelo y eso hay que respetarlo. Y lamentablemente este sistema a nosotros nos dice, como lo decía usted, tienen que hacerlo de esta forma. ¿Por qué? ¿Por qué si hay otras? Y parte de ahí también las crisis. Hay muchas organizaciones que nos apoyan, muchas organizaciones en donde tampoco nosotros no nos hemos negado de solicitar los apoyos a través de la concursabilidad, no nos hemos negado de pedir los apoyos de las municipalidades, aunque a veces es una lucha hacer un proyecto, pero no es fácil, pero nosotros lamentablemente ya el Festival de Teatro tiene tal nivel de gastos operacionales que a veces ya son, no sé, qué pasa por ejemplo con lo que decía ahí de la Intendencia, o sea, porque la Intendencia lo dice, el anfiteatro de Pudahuel, que tiene capacidad para 2.000 personas, tiene que tener un equipo de seguridad contratado con 12 guardias y eso significa 7 millones de pesos. Y eso fue porque lo conseguimos barato. Para una organización no es fácil conseguirse 7 millones de pesos. Entonces a veces cuando se te va la vida, porque nosotros no queremos dejar de hacer el festival, no queremos dejar de estar en el anfiteatro de Pudahuel, porque son personas que van gratis, absolutamente gratis, tenemos que jugárnoslas durante el año para obtener por lo menos 50 millones de pesos para el funcionamiento, para lo básico. O sea, también nosotros queremos dignificar el apoyo de las compañías de teatro que participan. Merecen un aporte económico. Nosotros no hablamos de sueldos, ni de honorarios, ni de caché, ni nada de esas cosas. Es un aporte. Y entre eso que vienen compañías del extranjero que pagan sus pasajes, y eso habla absolutamente de confianza, nosotros tenemos que tener condiciones básicas, dignas, una alimentación que corresponda. Nosotros tenemos, sí las salas se adaptan y hay colchones que van al suelo, pero bueno, tratamos que sea lo mejor, las mejores condiciones, los baños limpios. Respeto también desde nosotros que estamos en una escuela para la comunidad. O sea, no porque somos artistas vamos a estar de jarana hasta la jarana es como antiguo, ¿no? En carrete, mejor hablamos de carrete, no vamos a estar de carrete hasta las 4, 5, 6 de la mañana, no. Porque hay gente que duerme y sale a trabajar a las 5 o 6 de la mañana y eso también es ser parte de un territorio. Disculpa, queda 1 minuto y medio. Mamá. Me queda 1 minuto, pero no importa. Entonces hablamos de los escasos recursos económicos y el porqué de nuestro quehacer. O sea, hay mucho más que contarles, pero yo creo que el debate va a ser mucho más interesante y ojalá que podamos contestar. Pero aquí, solamente para cerrar con esta imagen, las preguntas que nosotros nos hemos hecho desde el inicio siempre fueron muy simples. No tenían grandes reflexiones, pero no grandes preguntas. Pero solamente era por qué, para qué, dónde, cómo, cuándo y con quién. Si no tenemos claras las respuestas de esas preguntas, es imposible desarrollar un trabajo comunitario. Un trabajo, al menos en nuestro caso, un trabajo artístico comunitario. Así que eso. Estamos.
Muchas gracias a todos quienes hicieron uso de la palabra. Creo que es un importante aporte para la reflexión que se va a dar ahora y lamento si tuve que ser majadero con el tiempo porque es en honor de que se pueda dar una conversación ahora, ¿ya? Nosotros lo planteamos con una modalidad que es grupal, en pequeños grupos, porque creemos que de esa manera es más cercano y probablemente puedan hablar todas y todos. Así que les voy a pedir ahora que se formen, estuve contando delante, habemos más o menos 30 personas en la sala ahora. Les quería pedir que formáramos 5 grupos de 6 personas y que en cada uno de esos grupos se tomara nota, como dije, de las principales ideas. No estoy pidiendo un acta, no se está pidiendo un documento formal, sino que los principales puntos que van a ser, principales puntos que pueden ser cuestionamientos, que pueden ser críticas, que pueden ser aportes, que pueden ser propuestas específicas, para que nosotros como Frente de Cultura sigamos trabajando en el futuro también en base a eso y también para orientar futuros encuentros como este y nuestras construcciones cotidianas. Entonces los invito a formar esos grupos, siempre teniendo en consideración que lo que nos motiva es vincular las experiencias que nos han traído quienes expusieron, que cada una tiene un valor específico, son cada una particulares, cada uno tiene un aporte específico, vincular esas experiencias con la construcción que también nosotros tenemos entre manos a nivel de Frente Amplio y a nivel de los desafíos que estamos enfrentando en este ciclo político. Entonces, no nada más que decir, solo les pido que se formen estos grupos, que comencemos la discusión y nosotros quienes hemos estado acá en el panel también nos vamos a integrar en esas conversaciones para poder plantear preguntas específicas o generar puntos de tensión o de acuerdo, ¿ya? Vamos a dar para eso alrededor de 25 minutos y después vamos a volver a una sesión más plenaria para redondear la discusión. Ya, lo que estuvo saliendo un poco era como problematizar el concepto de territorio, romper un poco esta lógica o este paradigma de territorio únicamente como un espacio físico, geográfico. Entonces empezamos como a reconstruir desde las experiencias de cada uno la necesidad de la articulación de las distintas experiencias organizativas que ya existen en los territorios que, repito, no son solamente, o nosotros creemos, y en eso creo que hay como coincidencia, no son únicamente espacios geográficos, comunales, sino que hay otras formas de construcción. Que es súper importante respetar los momentos de cada una de las organizaciones comunitarias, sus distintos tiempos de madurez, sus distintas formas de construcción. La articulación no tiene que ser una cosa de reproducir el modelo hegemónico que nos dice el cómo relacionarnos entre individuos y entre colectividades, para que haya una potencialidad en la diversidad que coexiste en los territorios. O sea, no sé, pues si hay una biblioteca popular, no es contradictorio que quiera articularse con, no sé, con una organización política que también quiere, por ejemplo, disputar poder, no sé, presentándose a una elección. Si ambos coexisten y participan y construyen en un mismo territorio determinado, no tienen por qué justamente como hacerse estas pasas de máquinas que muchas veces pasan, como, no, yo estoy en la misma comuna o estoy en el mismo barrio, pero me carga cómo construyen estos hueones, aunque llevo 10 años construyendo o habitando el mismo espacio con esa organización. Entonces, un desafío súper importante es como reconocer los tiempos y las madurez de cada una de las experiencias. ¿Algo más? ¿No? ¿Listo? ¿Estamos? Acá quieren complementar. Era la forma de cómo resistimos abriendo el espíritu comunitario y dejar el individualismo un poco de impuesto por la cultura occidental. Agarrar las bases sociales y hacer comunidades. En vez de tener una directiva que es individual, a lo mejor más comunitaria, el consejo de ancianos, el consejo de abuelos, el consejo de mujeres, que sea más amplio, que es mente amplia. Eso era. Ya, acá se tocaron hartos temas. Uno de los primeros fue que llama la atención que una experiencia tan interesante como la Escuela de Comunicación Popular no haya sido
no se conozca más, digamos, no esté como con el nivel de integración en las experiencias comunitarias que ya existen y debería estar. Entonces quizás esa ya es una tarea como pendiente, como pensar estratégicamente la comunicación de lo que fue esa experiencia también, porque finalmente queda como aislada, se pierde y falta como que haya un acumulado de saberes ahí de lo comunitario. También se discute sobre qué falta, qué es lo que le falta a las organizaciones populares como para poder integrarse más. Una de las respuestas era que falta una vocación de disputa y poder, ¿no? No todas las organizaciones tienen una dimensión política en ese sentido, ¿no? Como de disputa de poder institucional, y eso parece distinguir a unas de otras. Y quizás lo que mencionaba Olivia delante tiene que ver con eso, ¿no? Como algunas que se relacionan con el Estado como un espacio de disputa, otras desprecian esas disputas, entonces también desprecian las experiencias de esas organizaciones. Parece ser que CBC integra bien, modula ambas cosas, el territorio y la disputa por lo institucional, y también se compartió harto sobre más características de eso, de la experiencia latinoamericana de CBC y todo eso. También se mencionó que el cuerpo es el primer espacio territorial, y entonces habría que partir siempre desde uno mismo, digamos. Partir desde los territorios que uno habita con su propio cuerpo, digamos. Y eso, claro, puede tener una dimensión geográfica, también una dimensión de otro estilo, pero tiene que partir del sí mismo. O sea, ¿por qué decía esto el compañero que se refirió a esto? Básicamente por la mucha aversión que le generaba la idea de ir a los territorios, ¿no? Como algo que está fuera de mi cuerpo, ¿no? Finalmente. Es fuera de mi experiencia vital, yo voy a un lugar que no me corresponde, que yo no conozco, y trato de intervenir con ideas ahí, y lo nocivo que es para la construcción comunitaria ese tipo de, como de lógicas, ¿no? También se mencionó que lo comunitario es como naturalmente, en su naturaleza es como opuesto al Estado. Entonces la relación de la vida comunitaria con el Estado es delicada, ¿no? Porque en orden a defender la autonomía de la misma, no siempre va a poder generar una relación colaborativa que evite su cooptación, ¿cachai? Entonces eso es delicado, y ahí el compañero de Cultura de Vida Comunitaria contaba que lo que ellos demandaban era que el Estado tuviera un rol facilitador de la vida comunitaria. El Estado no elabora contenidos políticos o los contenidos de lo comunitario, sino que simplemente facilita y promueve la existencia de esta experiencia. También largamente se pudo compartir la experiencia de dos compañeros que consideran que todas estas experiencias comunitarias también son hijas de la resistencia en dictadura, ¿no? Y como la precariedad se arrastra desde ahí también, como la experiencia de resistencia durante el periodo de dictadura de las instancias culturales que había, las expresiones culturales que había de manera subversiva, subterránea, los pudo reunir de manera como en la precariedad, digamos, y que habría que superar esa precariedad también que la transición ha ido perpetuando por medio de la cooptación partidaria de los gobiernos locales. También se mencionaba eso, ¿no? Cómo las municipalidades han sido cooptadas por los partidos, y eso también ha ido en detrimento de las experiencias comunitarias, ¿sí? Y finalmente mencionar que el indianismo se releva como una propuesta brillante, como en la afirmación de lo indígena desde lo mestizo, ¿no? Pone en tensión la ideología de lo étnico, como la ideología de lo racial, ¿no? De que lo indígena es una cuestión racial, es una cuestión pura, y cómo la experiencia que contaba Patara en el Cerro Blanco es un ejemplo muy claro de eso, o sea, de cómo un partido político arma un consejo indígena, étnico, puro, como en términos como de un factor de atribución racial, y saca de un territorio a una experiencia mestiza sobre lo indígena, que sería lo indianista, y lo desprecia por eso. Yo creo que ahí hay mucho que aprender, porque creo que
que le haría bien al movimiento indígena en Chile el indianismo, digamos. Eso. ¿Quién más quiere compartir? Creo que es particularmente importante que todos los grupos hayan expresado como lo que se dijo en ellos y después dar espacio a preguntas libres o otros comentarios que puedan salir. Pero queremos saber lo que pasó en esos grupos. Ahí están los chiquillos. Acá vamos a hacer un complemento, los que estamos. Ya, este grupo, bueno, fue la coincidencia de que nos juntamos varios teatristas, entonces desde ahí también se llevó la discusión y la conversación. Hablamos mucho de la desconfianza que existe hoy día partidaria, que hay una desconfianza muy grande con respecto a poder hacer política con los partidos, desde ahí, desde los partidos más que nada. También hablamos de estos encuentros que hoy día ocurren, encuentros comunitarios, encuentros de los colectivos, encuentros de organizaciones, como lo expresó la compañera en el Data, desde una choripanada hasta el colectivo teatral o hasta una organización de la Junta. Sí, un tema muy importante y que, bueno, es un tema que siempre está muy vigente, sobre todo en el oficio artístico, el tema de las políticas culturales, el tema de los fondos, este gran quino del arte que existe hoy día, llamado Fondar, o fondos municipales, fondos estatales, etc. Es muy precario, o sea, el tema de hoy día, la política cultural y también el tema de fondos, es muy precario, es muy... hablamos mucho de que hoy día, bueno, aquí la agrupación está en conversación y al parecer les van a aceptar un proyecto, pero porque el político a cargo tiene la voluntad de hacerlo. Entonces, y conoce el proyecto de cerca, que llevan una larga trayectoria, pero ¿qué pasa si eso no existe hoy día? ¿Qué pasa si hoy día no está esa voluntad o está ese contacto? Y también el tema de la continuidad, que creemos que es muy importante en el trabajo cultural, artístico, cómo permanece esa continuidad, cómo también construimos y también nos hacemos cargo de esa continuidad, que es muy difícil por lo que ya hemos hablado, el tema de la precarización, pero también cómo defendemos ese lugar de trayectoria, ese lugar de construcción, de transformación social. ¿Alguien quiere aportar del grupo? También se habló acerca de la segregación que se produce en cuanto al lenguaje florido que hay que usar en los proyectos y manejar algo tan simple como un computador, que si no lo sabes hacer, si no sabes apretar un clip, queda allá afuera. Esa cosa como que llega a ser hasta clasista, que también censura bastante a una persona que es artista, que se tiene que andar preocupando de cosas más técnicas. Entonces, como que hay una especie de mano negra que impide que tú puedas avanzar y entregar lo que tú quieres entregar, que en el fondo es el reflejo de cómo tú ves la vida. Y también, bueno, se piensa que hay como una especie de manipulación con esto, con todas estas cosas, estas trabas que te ponen, una forma de controlarte. Y bueno, yo creo que todos pensamos eso, ¿no? Porque
de repente esa cosa del lenguaje tan rebuscado que si ponía una coma aquí, la ponía allá, que el punto no, queda ahí fuera. O sea, es algo tan así clasista, segregacionista, que ya te desenergizas a hacer eso. No sé, ¿alguien más quiere agregar? También se habló un poco de cómo te cuartan la creación, porque tú tienes que crear un fondo concursable en base o para lo que me están exigiendo y no de acuerdo a lo que yo quiero crear o a lo que yo quiero hacer. Entonces, generalmente cuando nosotros queremos tener un acceso a implementación, a crear técnica, a una realización artística, tenemos que adaptar palabras, mentir para poder realizar un proyecto que es el que se va a realizar. Entonces tengo que adaptar, mentirle al Estado o mentirle a quien sea, de acuerdo a lo que me están dando, para yo poder tener una libertad de creación. Creo que también esa es otra cosa, de acuerdo a las políticas culturales de los fondos concursables. Que también hoy en día como artistas nos hacen estar dentro de la industria cultural sin serlo. Hoy en día tenemos que hablar en fondos concursables de acuerdo a la industria cultural, de acuerdo a la industria. ¿Cuándo el arte ha sido industria? ¿Cuándo nosotros hacemos cosas en serie? Sin embargo, hoy día las políticas públicas nos hacen hablar de una industria cultural, donde el ámbito comunitario, el ámbito artístico no encaja, creo yo. No sé si alguien más quiere hablar. Bueno, sí, no sabemos. Vamos a buscar la manera de que esta conversación siga en otros lugares. Y el último grupo, antes de... Alumno de otro colectivo. Bueno, es que en nuestro grupo nadie anotó. Nadie, como que todos conversamos. Entonces ahí podemos hacer los matices, pero sobre todo un tema que salió muy importante, o digamos un tema que resume un poco los elementos que discutimos, el tema de la autonomía y la politización, ¿sí? Como que esos son dos temas, un poco tratando como de ordenar este debate sobre la cultura, el territorio, el espacio político del Frente Amplio. Por una parte, cómo plantear una relación, ¿sí?, entre entender el Frente Amplio como un instrumento de la movilización social más que una institucionalidad, digamos, cerrada, instalada, y cómo eso puede ser una oportunidad también para las organizaciones sociales de base, territoriales en general, como las culturales en particular, para, digamos, que canalizar determinadas demandas, ¿sí? Pero al mismo tiempo planteábamos la discusión sobre la autonomía o lo importante que era la autonomía de estas organizaciones en su relación con la institucionalidad, y eso incluía también a la relación con el Frente Amplio, ¿sí? Porque lo que veíamos era como, digamos, al hacer como una memoria, como que las relaciones que vemos históricamente de las organizaciones comunitarias, sociales, de base, con la institucionalidad política, digamos, son de cooptación, de clientelismo, de utilización, digamos. Entonces, ¿cómo buscar romper, o sea, cómo en la práctica se puede romper eso? ¿Sí? Cómo evitar repetir formas de relación que finalmente no permiten el adecuado despliegue o desarrollo de estas organizaciones y del rol que cumplen, ¿sí? Eso como, no sé si resume. ¿Alguien del grupo va a...? Entonces eso era. Ya. Tres cosas, de hecho. Primero, agradecerles y también, de alguna manera, excusarnos por no poder abrir un espacio mayor de discusión acá. Sin embargo, eso lo vamos a seguir haciendo de manera permanente porque creemos en esta forma de construir política. Y, de hecho, también quería plantear que algunos de los temas que empezaron a salir tienen un espacio mayor de discusión en el marco de esta misma escuela, en días que vienen, ¿ya? Entonces, también, si es que fluye y si es que es necesario, podemos seguir conversando de eso. Nos quedan 2 días, que son mañana, que vamos a estar hablando de viejas industrias culturales y nuevos circuitos de producción y distribución,
y ahí tenemos invitados de editoriales y etcétera, alternativas. O sea, pueden ver el programa completo también en los canales de información que hemos levantado. Y el último día va a ser el viernes, que es precisamente sobre institucionalidad cultural y derechos de los trabajadores de la cultura. Entonces ahí también podemos profundizar mucho más sobre temas como que salieron en varios de los grupos referente a fondos y cómo hacemos más virtuosas estas relaciones. Entonces esto no se acaba acá, ¿ya? En ningún caso. Lo otro es que espero que nos sigamos viendo, esta discusión puede seguir más adelante, y también plantear que varios de los puntos que se han mencionado acá son puntos que, por lo menos en la visión que tenemos desde el Frente de Cultura, son puntos que o abordamos o no logramos avanzar nada. O sea, esa relación problemática entre política y entre organizaciones políticas y organizaciones comunitarias, que nosotros aún no tenemos una propuesta concreta de cómo se subsanan, ese es uno de los desafíos principales que tenemos hoy, por ejemplo. Entre otros que salieron de acá, propuesta alternativa de políticas culturales. Muchos de los puntos que salieron acá son críticos y Frente Amplio demuestra, al hacerse cargo de ellos de una manera que sea efectiva, que sea real, demuestra que sus intenciones y las declaraciones que está haciendo son honestas y que es un trabajo a largo plazo. Entonces, nosotros tomamos ese guante, ¿ya? Nosotros tomamos ese desafío y vamos a seguir en esto, aunque nos cueste estar nuevamente en otra escuela, en otras sesiones de este tipo una semana completa, porque a eso nos vamos a dedicar, a escuchar, a aprender, agachar el moño y entender que nosotros somos los que estamos entrando a construir en un territorio que queremos transformar, pero sobre el cual hay muchas experiencias, hay mucha historia, y por eso es que nosotros celebramos que haya estado José, que haya estado Nicolás, que haya estado Ruby, que tienen grandes experiencias y sobre las cuales nosotros agradecemos y no podemos más que aplaudir los esfuerzos que han tenido esas organizaciones y tantas otras que deberían haber estado aquí hoy día, ¿ya? Antes de cerrar esta jornada, también quería dar el paso a Yaverini, a Angie, que quiere dar un aviso referido al último día de nuestra escuela, que por ahí anda. Adelante, por favor, o micrófono. Aló, sí, probando, 1, 2, 3. Muy buenas noches. Les doy la bienvenida a Teatro Ictus, cerrando esta tercera jornada y última. Estamos muy contentos que estén acá. Por varias razones. La primera, porque esta sala donde ustedes están sentados tiene 60 años y es la compañía más longeva de América Latina, independiente, que ha mantenido una sala. Eso no es menor, porque en 60 años transcurre la historia de un país y transcurre también las conversaciones y las reflexiones que nosotros hemos tenido estos 3 días. Además, las personas que gestionamos y las comunicaciones y la extensión de este lugar, que soy yo junto a Noela Solas y un gran equipo, también trabajamos en La Maquinita, que es el lugar que nos va a acoger el viernes. Desde ahí, me gustaría que también ustedes se pudieran integrar a nuestra comunidad del Ictus y de La Maquinita para que supieran lo que nosotros estamos haciendo, que tiene que ver mucho con el trabajo territorial, con transformar las realidades desde el arte y desde el oficio. Estamos constantemente reflexionando acerca de estos temas, creando políticas y estableciendo lazos que, si bien no son tan militantes, estamos acercándonos de esta manera. Eso, les doy la bienvenida una vez más. Espero que vuelvan al teatro, esta vez como espectadores, y que se comuniquen con nosotros a través de nuestras páginas y nuestros medios que nosotros tenemos para que sepan lo que andamos haciendo, creando y tramando. También quiero agradecer a la gente, a la Irina, a la gente que viene para acá, que llega a las 6, que instala la mesa, que se cierra, que se queda a cerrar el teatro, porque esa gente hace posible que todas estas reflexiones puedan transformar algo, ¿no? Esperamos que así sea. Eso quería decir. Bueno, un gran aplauso a Teatro Ictus y a La Maquinita, que han sido súper importantes en el desarrollo de esta escuela, que fue... que es para nosotros como Frente de Cultura una actividad muy importante, que es fundacional de una manera de hacer política que es la que nosotros creemos que estando ahí y que también se nos digan las cosas en la cara. Así que estamos muy contentos de estar acá. Muchas gracias por la historia, muchas gracias por también todo lo que en una breve intervención probablemente no nos pudiste haber contado y que nosotros también queremos conocer sobre la historia del Ictus.
pecamos muchos de nosotros de ignorantes, pero eso solo se soluciona conversando y conociendo la historia. Y para cerrar, lo único que quería decir es que me quedo, de la frase que me quedó más resonando en la cabeza, es la frase del abuelo de usted que decía que los dedos son diversos, pero juntas hacen un puño. Entonces nos vemos mañana, nos vemos el viernes y nos seguimos viendo en cualquier parte también. Muchas gracias. Te miro la cara. Gracias.